Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Notas Terapéuticas. Ya nos encontramos justamente en el último mes del año. Estamos a unos días de empezar lo que son las fiestas decembrinas y justamente hoy vamos a platicar a profundidad aquí con Andrea y con todos ustedes, pues uno de los temas que resulta interesante para poder afrontar un poquito de todas las experiencias que vienen con estas fechas. En este caso, pues vamos a hablar acerca de esas conversaciones complicadas, difíciles que podemos tener pendientes con la familia y siendo épocas tan familiares, pues también los momentos en donde surgen. Para empezar, y antes de desarrollar el tema, Andrea, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Jesús, bonito día. Pues bien, el día de hoy algo cansada. Como dices, yo creo que estamos en finales de año y de repente hay varias cosas que necesito preparar, pero bastante bien, bastante emocionada por este nuevo episodio que estamos grabando. ¿Tú cómo estás el día de hoy? Pues el día de hoy, como te decía hace rato también, igual un poquito cansado, algunas actividades de más en esta semana, pero pues emocionado por darle espacio justamente como a platicar de este tema y a aclararlo porque creo que también pues es información que a muchos nos va a servir para algunas conversaciones que vayamos a tener en adelante en estos días con la familia. Si te parece bien, me gustaría irte haciendo pues algunas preguntas para que nos vayas dejando tu opinión al respecto y pues empezamos por ahí con el tema. Primero que nada, pues me gustaría saber desde tu perspectiva, estábamos hablando acerca de esas conversaciones difíciles con la familia. ¿A qué nos referimos con conversaciones difíciles? Sí, bueno, como decías al inicio, yo creo que estas épocas decembrinas convivimos más con la familia por las fiestas, reuniones que tenemos. Y, por ejemplo, hay gente que regresa a su ciudad de origen, hay otras personas que quizá otros familiares que usualmente no ve, llegan a, a casa, digamos, para estas fiestas. Y bueno, eso puede generar de repente cierta tensión en cada uno de nosotros. Ahora, tú me haces la pregunta de qué es una conversación difícil. Yo hago referencia o pienso quizá en que nos genera algunas emociones desagradables, ya sea como tensión, ya sea como enojo, también puede ser tristeza, también puede ser sentirnos decepcionados de que probablemente haya algún tema que usualmente se traiga a la mesa y no se haya encontrado alguna solución. Entonces, yo diría que como conversación difícil, hacer mucha referencia a que contactamos con emociones desagradables. No, ya, ok. En este caso, bueno, por ejemplo, me imagino que ya en la experiencia y demás, pues hemos visto muchas veces también, ¿no? Las historias de nuestros pacientes cuando regresamos de Navidad y demás, todo lo que sucede ahora sí que en las diferentes historias, en todas las diferentes vidas. Tú, desde tu perspectiva, pues, ¿qué temas dirías tú que son aquellos temas que detonan como que esa mayor incomodidad o que pueden llegar a detonar ese conflicto en las familias? Ok, yo diría, por ejemplo, temas de dinero. También esto famoso que a veces vemos en algunos memes de temas de terrenos, temas de herencias, también. Diría también temas sobre decisiones que ya sea alguno de nosotros o algún otro familiar haya hecho y no le parezca a la otra persona. Relaciones afectivas, decisiones laborales, decisiones de
estar en algún otro lugar y de repente salga en la cena de Navidad a colación este tipo de temas. También a veces puede ser que alguien de la familia dañó a otra persona y entonces eh, es algo que quizás no se ha hablado dentro de la familia, aunque todo el mundo está enterado de eso. Entonces, sí, yo diría que esas son como algunas de las cosas que vienen o de los temas difíciles que pueden haber dentro de estas conversaciones difíciles. Ujú. Justo creo que mencionas algo bien importante, que es como el tipo de dinámica que se genera, ¿no? De algún modo, en algún momento platicábamos y yo te decía que pues generalmente cuando nosotros convivimos con la familia y también, o sea, familia, la familia recurrente, aquellos con los que convivimos diariamente y demás, y la familia no recurrente, la familia que viene de visita o a lo mejor que son aquellos esporádicos que vemos de vez en cuando, pero de todos modos tenemos como que una dinámica y ahorita decías algo, ¿no? O sea, hay familias, por ejemplo, en donde han tenido, no sé, a lo mejor cierto desarrollo de historia o ciertas situaciones que atravesaron como familia, como grupo y esto nos impide de algún modo como, o marca un tipo de desarrollo de convivencia. Sí es cierto que pareciera que nosotros nos desarrollamos bien distinto con otros grupos a como nos desarrollamos con la familia. Y entonces, pues justamente ahí, ¿no? O sea, ¿cómo nos termina afectando a lo mejor como esos temas de los que no se tocan, ¿no? Ese silencio colectivo prolongado, ¿no? Que de momento como que parece que se elige y termina marcando pues hasta una directriz de cómo funciona toda la familia. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, fíjate que yo creo que una de las cosas más importantes de por qué podemos sentir mucha tensión al momento de tener este tipo de conversaciones con la familia es que normalmente se generan alianzas. Alguien que está de Ujú, acuerdo, por ejemplo, con lo que tú estás contando, alguien que está de acuerdo con la otra versión, con la otra postura del otro lado de la familia. Y entonces esto genera no solamente que el conflicto sea entre las personas que tienen ese desacuerdo, sino otros miembros de la familia se vean involucrados en ese tipo de cosas. E incluso de repente puede ser que esos otros miembros se encuentren discutiendo o peleando de algo que no tiene nada que ver con ellos. También hay problemas que vienen intergeneracionales, o sea, que quizá ese problema fue del papá o incluso del abuelo. Hay familias que también, por ejemplo, saben dos personas que son primos, pero nunca em, conviven, digamos, y de repente, no sé, se encontraron en algún lugar y como que volvieron a hacer conversación y descubrieron que son primos, pero de repente dijeron, no sabemos qué pasó en la familia, que se dividió de repente. Entonces, son como la estructura de una familia es compleja. Y con compleja me refiero a que pues tenemos muchas cosas que juegan un papel, que tenemos sentimientos, sentimos amor, sentimos también, por ejemplo, pues cierto odio o también cierto rencor dentro de la familia. Los vemos, hay un vínculo también que nos une. ujú, Obviamente, yo creo que en todas las familias hay desacuerdos en muchas cosas. Entonces, o sea, son factores que van generando que a veces sea difícil de manejar un conflicto dentro de la familia. Ujú. ujú. Sí, fíjate ahorita que nos estabas compartiendo eso, de momento llegan a mi cabeza como las imágenes estas de que me ha tocado ver tanto en vivo como en series, películas, ¿no? Así decías que se forman alianzas y luego terminan hasta peleados otros miembros que ni siquiera son los que están metidos, ¿no? En el asunto. Y se me vino aquí a la mente el clásico de, no, pues es que él tiene razón porque tal cosa, ¿no? Y los otros discutiendo. Y de momento esto que era de alguna manera como personal ya se extendió a ser como un conflicto más elevado. Y me llama la atención justamente esta parte porque creo que también viene desde la dinámica, ¿no? En algún momento hace tiempo platicábamos acerca de los conflictos y de cómo están compuestos y de cómo se resuelven.
y marcábamos la diferencia entre el conflicto y el problema. Y el conflicto pues se da, ¿no? Cuando se vuelve personal de alguna manera, cuando metemos esas emociones y sentimientos. Y me llega a mí una idea porque pienso y he visto que con la familia ese tipo de situaciones es un poquito más difícil de sobrellevar, de tener como consciente, porque pareciera que con la familia, que son aquellos a los que les tengo a lo mejor más un vínculo más fuerte o mayor cercanía, también son con aquellas personas que nos permitimos disfuncionar más fuerte. Y eso afecta justamente también como en el tipo de vínculo familiar y en el cómo se desarrolla todo toda esta situación con los conflictos, como lo estábamos diciendo ahorita. No sé qué piensas. Sí, bueno, creo que esto que mencionas va a depender mucho porque si bien hay familias donde las emociones hay una cierta libertad para que se pueda expresar, también hay familias donde hay, pues sí son como una especie de normas, reglas Ujú, de la familia perfecta o la familia que no tiene conflictos. Y entonces no significa que no hayan, pero por detrás todo el mundo está hablando de alguna situación que está aconteciendo, pero no se habla directamente en la mesa o de repente no se toman decisiones. Entonces, mm, esta cuestión de que nos permitimos disfuncionar de repente en la familia, o sea, sí, es una realidad, ujú, pero también puede ocurrir lo contrario, ujú, que ujú, hagamos una interpretación que dentro de la familia al revés, cuando hay una expresión de esas emociones o una expresión de desacuerdos y no se lleva bien ese tipo de cosas, entonces que nos sintamos rechazados o necesitamos invalidados en nuestra postura o en nuestros sentimientos. O sea, creo que pueden suceder cualquiera de estos dos escenarios. ujú. En ese sentido, fíjate, creo que me lleva a otra pregunta que es, para abordar este tipo de cosas, me imagino que también pues podemos estar más o menos preparados o hay cosas que hacemos bien o que hacemos mal en el momento de pensar cómo ejecutarlas. En ese sentido, ¿tú cuál dirías, cuál consideras que es el error más común que suelen cometer las personas cuando quieren pues llevar a cabo este tipo de conversaciones difíciles con la familia? Ok, yo creo que el error más común, un poco, que sí tiene que ver con el momento en el cual seleccionamos decirle a la otra persona. Porque si de repente, por ejemplo, hay alguna sustancia, alcohol, digamos, en estas fiestas, y queremos decirle a nuestro familiar cuando ya ha tomado, pues sí, alcohol, de repente puede ser que la otra persona ni le interese o al revés, eso le genere que su enojo se detone más. Entonces, mm, sí es importante que lo que sea que vayamos a comunicar, sí tengamos como una especie de referencia de que la otra persona está en disposición de escucharnos. Ujú. También, Ujú, por ejemplo, de repente vamos a decir que la abuelita o que la mamá está cocinando o está haciendo algo de que está estresada por alguna situación de la cena o otras cosas. Y de ujú. repente queremos decirle en ese momento y queremos que la otra persona nos escuche, pues igual y no es el momento más adecuado para hacerlo. Ujú. O también quizá vamos a decir que queremos comunicarle a otra persona un desacuerdo que tenemos, pero estamos acompañados de un montón de personas y solamente queremos hablar con una de ellas y pues también no, o sea, no está funcionando, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, sí es Ujú. importante escoger como que, no hay como una ley como, este es el momento adecuado, o sea, no es algo como rígido, pero sí intentar ver que la otra persona pueda estar abierta a la escucha de lo que nosotros queremos decirle. Sí, de alguna manera creo que, no sé, como el momento y cuándo lo seleccionamos es bien importante porque justamente son espacios de tiempo en donde se convive mucho con muchas personas, ¿no? Entonces hay
pocas oportunidades en donde realmente podemos estar en disposición. Y creo que también otro ejercicio interesante sería como si realmente quiero comunicar algo al respecto, a lo mejor encontrar la herramienta para poder crear el espacio. Quizás en este momento no se puede, pero sí puedo ser claro en que después, en algún otro momento, quiero tener esta conversación y activamente estoy como buscando, incluso hasta con esa claridad, ¿no? Generar el espacio para poder abrir este tema y asegurarme justo de lo que tú decías, que la otra persona pues también venga de alguna manera con cierta disposición. Y justamente viniendo ya como sobre ese mismo tema, otra de las cosas que también suele como que quedar mucho en el aire como una duda, pues es esto de si existe un momento correcto porque muchas veces también es como esta interminable espera del momento correcto, pareciera que solamente es otra excusa de la procrastinación, pero justo como nos decías hace rato, ¿no? O sea, también, o sea, sí es cierto que momentos incorrectos a lo mejor y puede sí haber. Entonces, ¿existe un momento adecuado? Yo te diría, correcto, o sea, yo creo que está más definido como los momentos que quizás no sea idóneo, más que los que sí sean idóneos para hacerlo. Yo creo que no existe así como el momento 100% correcto para realizarlo. Existen aproximaciones, ¿no? A veces cuando queremos como seleccionar un momento así como súper adecuado, tiene que ver porque nosotros queremos intentar controlar la reacción, la emoción o la respuesta del otro. Entonces, por eso estamos como intentando decir, no, ahorita no, mañana, no, mañana no, después de las fiestas, no, pues ya pasaron las fiestas, no, bueno, ya estamos tranquilos, no, pero ahorita es el recalentado, no, y así, ¿no? Y ya se fue el familiar y decimos, no, pues ya está el próximo año, ¿no? Entonces, a veces tiene que ver con esto, o sea, como que intentar controlar la reacción de la otra persona, pero sí es importante nosotros, como tú dices, ir como afianzando la cancha o el momento, o sea, decir, por ejemplo, quiero decirte algo importante o quiero decir incluso algo que es importante para mí o me gustaría hablar contigo sobre este tema o quiero expresarte algo que estoy sintiendo o quiero pedirte ayuda en esto. ¿No? Después puede uno como un poco dejar la puerta abierta. ¿Cuándo crees que podemos hablar de esto? Ajá. Ujú. O incluso si uno tiene como una idea de cuándo podría uno y la otra persona proponerlo, ¿no? ¿Te parece que el día de mañana nos sentemos un rato y platiquemos sobre esto que te estoy diciendo? Uh-huh. Y son formas en las cuales uno va como preparando la cancha, el espacio, para poder tener ese tipo de conversaciones. Otra cosa importante con esto, escoger a la persona indicada con la que queremos hablar o con la que necesitamos solucionar o la indicada, a la que necesitamos comunicarle, porque a veces Ujú. podemos, como te decía, escalar el problema con alguien más y de repente sea alguien más que se enoja o toma partido del problema y se vuelve como más complejo, ¿no? Entonces, escoger a la persona idónea a la que se lo queremos decir, no como triangular de repente la información. ¿Podemos pedir ayuda a otros familiares? Claro que sí, pero igual, o sea, tendremos que decir como de, me gustaría que me ayudaras porque quiero decirle a mi tío, a mi abuelo, quiero decirle a mi primo esto que está Ujú. pasando. Sí, claro, de alguna manera creo que es bien importante marcar ahí en ese sentido de pedir ayuda, que una cosa es buscar ayuda y otra cosa también muy diferente es a lo mejor esperar que la otra persona resuelva mi problema. Creo que ahí es cuando se vuelan esos límites justamente. Y hace rato estábamos diciendo que pues este tipo de conversaciones difíciles pueden ser muy variadas en temas. Sin embargo, la dificultad viene, como nos decías al inicio, ¿no? De las emociones
que me causa afrontar en estas situaciones. Y ahorita nos estabas diciendo que pues sí podemos hacer uso de otros familiares, sí podemos hacer uso de algunas estrategias pues para poder estar más preparados para llevarlo a cabo. Y justamente creo que esa es una cosa que me resulta muy interesante de saber, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas o cómo puedo yo de algún modo estar un poco más preparado? ¿O qué es lo que necesito a lo mejor desarrollar para poder quizás proyectarme a tener el mejor éxito al momento de decidir tener esta conversación? Ok, fíjate, muchas veces yo creo que pensamos que en lo que comunicamos a las otras personas, lo que nos conecta son las ideas. Y una parte bien es cierta, pero hay otra donde lo que nos conecta son las emociones. Por ejemplo, vamos a decir, alguien de la familia hizo una broma respecto a algo mío y yo le quiero decir a la otra persona que eso que me dijo no me parece, pero la otra persona puede de repente quedarse en la idea de, pues no, fue una broma, o sea, minimizar, digamos, su acción, ¿no? Lo que me va a conectar no es la idea, lo que me va a conectar es el sentimiento. Y en este caso, por ejemplo, yo le puedo decir, me ofendiste, me dolió, lo que dijiste en este momento está siendo algo sensible para mí. Y probablemente la otra persona, a raíz de entender eso, pueda, no sé si pedir disculpas o pueda decir que no lo va a volver a hacer o solamente sin decir nada, pues ya, o sea, que de ahora en adelante que ya no hacer burla, ¿no? Sobre ese tema. Entonces, mmm, mucho enfocarnos en lo que queremos comunicar, cómo nos hace sentir y hacerlo con la otra persona. También le podemos preguntar, como esto que te expreso o esta noticia que te estoy dando, a ti cómo te hace sentir, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir Ujú, que un hijo quiere irse a vivir a otro lado y le comunica al abuelo, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así, que se va a ir a vivir a otro lado y puede preguntarle de repente, bueno, y el hecho de que me mude, ¿a ti cómo te hace sentir? ¿No? Entonces, eso muchas veces es lo que nos va a conectar las emociones, más que las ideas. Y sí ir preparando como pensando cómo nos hace sentir eso que vamos a comunicar. ujú. De alguna manera creo que una de las partes difíciles de esto es justo tener como el camino de haberlo sabido antes, ¿no? O sea, de tenerlo claro y tener consciente qué emociones son con las que estoy lidiando, porque desde ahí voy a empezar a conectar, porque también creo que justamente es muy viable, es muy válido, justamente validar esas emociones que yo también estoy sintiendo, porque para eso es que necesito expresarlas. Y en ese mismo ejercicio, justamente de resolver el conflicto, me parece que otra de las herramientas importantes tiene que ver con aprender a validar también lo que puede, como decías, ¿no? Pensar el otro, sentir el otro, cómo puede reaccionar el otro. Lo que me llama la atención es que creo que aquí sí es bien importante aprender a validar al otro y de alguna manera validarlo sin dejar de validarme a mí, sin transgredir como de alguna manera mis propios límites. Aunque creo que es un ejercicio que de hecho resulta complicado. ¿Qué tipo de herramientas tendríamos que aprender o que practicar justamente para poder aterrizar un poquito más ahí? Poder aprender a validar a los demás desde los límites que yo tengo que mantener pues para mi propio autocuidado. Ok, bien. Bueno, yo creo que la premisa aquí muy importante es que las emociones siempre tendremos que creerle a la otra persona lo que está sintiendo, porque nadie más lo está sintiendo más que esa misma persona, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo en este momento, Jesús, tengo hambre, o sea, tú no tienes como una mm, pista muy clara, ¿no? De que yo tengo hambre, ¿no? O sea, tendrás que creerme el hecho de que yo te diga tengo hambre. Entonces, si alguien te dice, estoy triste, tienes que creerle en esta cuestión de que la persona está triste. Ahora, las emociones se validan. Las ideas, puntos de vista, posturas, esas sí podemos decir que estamos en desacuerdo
o Ujú, o que no queremos hacerlo, o que no nos parece. Entonces, eh, podemos decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que, mm, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a decir que igual es una prima que se va a casar y que de repente el tío le dice que no está de acuerdo con la pareja con la que se va a casar. ujú, Entonces, vamos a decir que este tío le dice, no estoy de acuerdo con la persona con la que te vas a casar, pero entiendo, por ejemplo, que con esa persona eres feliz o te veo de esta manera, ¿no? O la hija, la prima, que le diga como de, ay, papá, me enoja ver que no estás de acuerdo con mi decisión de pareja y, ujú, o sea, decir, como no estoy de acuerdo en tu postura, pero valido que, o entiendo que estés triste o que estés enojado, que estés confundido, que estés sorprendido, ¿no? Con esta noticia que te doy. Entonces, ujú, las ideas a veces, o sea, no es necesario que las validemos, pero las emociones sí, porque necesitamos creer. Y muchas veces eso nos va a conectar con la otra persona. Y también muchas veces que la persona baje la defensividad. O sea, que si la otra persona ya está como que eh, de repente demasiado enojado o así, el hecho de validar su enojo, no sé, su tristeza, su decepción o así, el hecho de validar eso, o sea, puede generar que baje esa defensividad. ujú. Sí, claro. Bueno, rescato de ahí de alguna manera como esta parte de regresar siempre a aquello que nos une, ¿no? O sea, al final, algo que yo repito mucho varias veces es que todos sentimos a través de las mismas emociones. A lo mejor y lo sentimos de manera diferente, lo sentimos por motivos diferentes, con intensidades distintas y de muchas maneras diferentes, pero siempre a través de las mismas emociones. Entonces, justo eso, ¿no? O sea, aprender a validar esta parte en donde siempre vamos a conectar, que es lo emocional, creo que nos puede justamente como abrir el camino para ir teniendo la oportunidad de pues, resolver esas situaciones o esos conflictos. Y pues bueno, para ir haciendo de alguna manera como un cierre, yo creo que si podemos llegar a tener este tipo de conversaciones, ya sea de manera preparada, no preparada, pero nos tomamos como este valor de llevar la conversación a cabo. A partir de ahí, pues tenemos un par de escenarios, ¿no? Que se desarrollan entre hablando de manera dicotómica, simplemente como en el puede salir bien o puede salir mal, va a tener una consecuencia. Y aquí justamente, pues sí, sí yo te preguntaría, ¿no? O sea, dependiendo como de estos dos escenarios generales, ¿cuál sería como el siguiente paso, ¿no? O sea, ¿para qué tengo que estar preparado? ¿Cómo puedo estar preparado? Al final, creo que muchas veces, pues estas conversaciones son necesarias para la evolución de un vínculo. También es cierto que no todas las veces esa evolución se da como nosotros lo esperábamos o en los tiempos que nosotros quisiéramos. Y entonces quizás es momento de saber, pues justo, ¿no? Cómo estar preparado para lo que sigue después de las consecuencias de haber llevado a cabo esta conversación que pues muchas veces es 100% necesaria. Sí, fíjate que con esto que me dices, yo creo que algo de suma importancia es intentar frenar nuestras expectativas sobre la solución del conflicto. O la solución de esa conversación, o a dónde incluso va esa conversación. A ver, sé que es difícil decir, no generes expectativas, casi que imposible. Obviamente, nuestro cerebro está anticipado a hacer ciertas proyecciones, ¿no? De qué va a suceder y cómo lo voy a resolver. Pero sí, un poco estar abierto a, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Incluso y uno puede esperar de repente una respuesta, incluso puede ser positiva, ¿no? Que no veía venir. Otra cosa que también quiero dejar un poco en claro es que también hay ciertas cosas, ciertos límites que mm,
que no se deben de cruzar cuando está en juego también nuestra integridad, porque hay Ujú. familias, o sea, de verdad, donde pues pueden llegar a ser muy violentas y entonces saber que si tenemos esa conversación difícil se va a poner en riesgo nuestra integridad, pues sí, creo que ahí podríamos plantear otra forma de solucionar esa situación, ¿no? O poner Ujú. incluso límites más claros, más firmes en cuanto a la convivencia, ¿no? Con otra persona. A veces tenemos el mito como que de la familia que siempre se lleva bien y todos son armoniosos y todos se reúnen en Navidad y esto, pero pues pueden suceder muchas cosas. La familia también puede lastimar mucho, puede incluso traer recuerdos o situaciones muy feas a algunos de los familiares. Entonces, tener precaución, no necesitamos estar obligados también a estar en una situación que nos va a generar demasiada tensión o emociones demasiado fuertes en esto. Claro, pues al final me parece que siempre se va a tratar de tener como ese autocuidado consciente por encima. Creo que es una recomendación que pues nosotros siempre hemos dado, ¿no? Primero, ver por nuestra propia integridad. Al final del día, pues somos nosotros los que somos más responsables de cuidarnos. Y también, si quisiésemos y tuviéramos la disponibilidad de prestarnos a ayudar a alguien más, pues necesitamos generar ese autocuidado para poder hacerlo. Si nosotros no estamos bien, es difícil que pues también podamos brindar una ayuda adecuada sin terminar cayendo también en alguna otra situación de conflicto por no estar del todo preparado. Pues bueno, hasta este punto te agradezco mucho todo lo que nos compartes. La verdad es que a mí me ha sido muy interesante. Yo espero que también para la audiencia lo haya sido. Y pues por ahí, para todos los que nos escuchan, si escuchan una imagen reflejada de algo que les ha pasado, de una situación en donde de alguna manera piensan que han estado, pues tal vez puede ser tiempo de empezar a preparar algunas de estas conversaciones difíciles. Y como siempre, la recomendación es que si no quieren hacerlo solos, siempre está la ventana de buscar la ayuda profesional, que siempre va a ser lo más recomendable. Recuerden que el podcast, como siempre lo comentamos, es solamente eso, es una manera de esparcir información, no cuenta como una terapia, entonces lo recomendable siempre es acudir con un profesional. De parte de nosotros y por este episodio ha sido todo. ¿Alguna despedida, Andrea, antes de que nos vayamos? Pues sí, yo creo que acompañando un poco a lo que tú nos dices, siempre podemos ir de repente a alguna sesión muy puntual con nuestro psicólogo y un poco preparar, como tú dices, esta conversación difícil que vemos que va a existir, prepararnos, tener ciertas herramientas o incluso qué va a pasar después de esa conversación difícil, cómo vamos a, qué vamos a hacer, ¿no? Con lo que sentimos o nuestras decisiones. Entonces, creo que es un tema común, ¿sabes? También dentro de estos meses o dentro de estos días. Y creo que eso es todo de mi parte. Ah, creo que como material extra podemos dejarles en Instagram. Para las personas que llegaron hasta acá, probablemente ya se estén enterando. Vamos a dejarle en Instagram algunas otras técnicas que ustedes pueden ocupar para también quizá no tener una conversación difícil directamente con alguien, pero temas difíciles que de repente para nosotros representan una dificultad. Temas de cuerpo o temas de repente de trabajo, cosas que se hablan dentro de estas cenas familiares y qué hacer para poder sobrellevar esas situaciones. Sí, de mi parte igual agradecerles y eso. Pues ahí está. Para los que hayan llegado hasta acá, pues vayan a nuestro Instagram para enterarse. Ahí les tendremos algunos posts que tengan que ver con estos temas, como nos dice Andrea. Por nuestra parte, por esta semana, nuevamente es todo y como siempre les recordamos que vayan a seguir nuestras redes, nos encuentran en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify como Notas Terapéuticas Podcast. Les deseamos un bonito cierre de año, les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo
y pues nos estaremos viendo o escuchando en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.